en un tema muy puntual e interesantísimo como son los referentes dogmáticos del derecho probatorio. Qué interesante, qué importante esto. Y como la palabra transversal es lo que nos une aquí a civilistas, penalistas, laboralistas, administrativistas, eh, pues la teoría general de la prueba es absolutamente importante. Con ella vamos a verificar algunos conceptos, algunas ideas muy puntuales sobre principios rectores, legitimidad y derecho a la prueba, iniciativa probatoria, pertinencia, conducencia, utilidad, admisión, contradicción y valoración de la prueba. Entonces, el tema es absolutamente interesante y quiero presentarles a ustedes a la doctora Lina María Ortegón Suárez, quien es magíster en Derecho Procesal y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, conciliadora en Derecho, con cursos de alta formación de Justicia Constitucional y Tutela, Jurisdicción de los Derechos de la Universidad de Pisa en Italia. Se ha desempeñado en diferentes cargos del sector público y privado, destacándose su vinculación en la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas en la rama judicial y en la dirección que ejerció en diferentes centros de conciliación. También ha trabajado y ha sido docente catedrática de las universidades de San Buenaventura, Universidad Libre, Politécnico Gran Colombiano, donde actualmente es la coordinadora académica del área de Derecho Procesal y Calidad. Adicionalmente, como docente, es investigadora y ha publicado diferentes artículos en áreas de Derecho Procesal y Derecho Privado. Con ella vamos a, como lo hemos dicho, continuar con la segunda parte de la teoría general del proceso, específicamente en el ámbito de la teoría de la prueba. Y para ello le damos la bienvenida a la doctora Lina María, no sin antes darle las gracias a ustedes por estar aquí presentes, a los miembros de la Junta Directiva que nos acompañan, e igualmente darle paso a nuestro moderador del día de hoy, que es el doctor Luis Ángel Paz, desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Doctor Luis Ángel, muy buenas noches. Le cedo los, como dicen los comentaristas deportivos, le cedo los micrófonos para que imparta las instrucciones necesarias en relación con la dinámica de esta charla, y a la doctora Lina María un abrazo especial. Nos charlaremos una vez termine la doctora y se culmine esta conferencia para dar la despedida correspondiente. Doctor Luis Ángel, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Gracias, señor presidente Hermes Darío Lara Acuña, Luis Ángel Paz, vicepresidente de Corjusticia a nivel nacional. Queremos igualmente recordarles lo básico que hemos hecho durante todas estas charlas, que es que apaguemos los micrófonos, tengamos los micrófonos prendidos, no los abran para intervenir, a no ser de que la expositora así lo solicite y que se pueda dar algún tipo de pregunta. Las preguntas, por favor, hacerlas en el chat. Miraremos de acuerdo al tiempo de la doctora Lina las posibilidades de evacuar todas. De todas maneras, lo que queremos es que haya una buena capacidad de asimilación de conocimiento sobre estos temas transversales, como dice nuestro presidente, que son de mucha importancia para todos, y aprovechemos al máximo la conferencia. Entonces, recomendaciones: tener apagados los micrófonos. Por ahí escucho un micrófono. El que no nos siga instrucciones, nos toca con pena retirarlo, porque de todas maneras no podemos tener ese tipo de interferencia. Estamos grabando la charla y queda siempre pues con esos ruidos molestos al final, y el expositor también se distrae con alguna interferencia. Por favor, apaguemos los micrófonos y solamente escuchemos, y si queremos alguna pregunta por el chat, yo voy a estar pendiente del chat. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra expositora del día de hoy, doctora Lina. La doctora Lina Marcela Ortegón Suárez. Estamos tratando de... Ya la vuelvo a llamar, ya me comunico con ella. Bueno, listo. Sí tuvo un problema técnico de conexión. De todas maneras, recordemos que Corjusticia está haciendo un gran esfuerzo
por apoyar a las personas que están concursando para el próximo examen. Por ahí veo algunas propuestas de aplazar nuevamente el examen por la situación que está viviendo el país, pero igual estamos firmes y vamos a seguir haciendo este tipo de conferencias, no solamente para el examen, sino para mejorar los conocimientos, reprofundizar, establecer criterios, porque nosotros no vamos a sentar cátedra en el sentido del derecho, pero sí vamos a establecer algunos principios básicos. Doctora Lina, ¿ya está conectada para darle la palabra? Démosle una esperita a la doctora Lina para... Doctor, Sí, qué pena, como que me dice la doctora Lina que tiene problemas de internet y que en 2 minuticos se conecta. perfecto, perfecto. Tengamos paciencia, son cuestiones a nivel del país hay unos aguaceros tremendos, incluso por acá por Cali está lloviendo fuertemente, o ha llovido bastante, y por la cuestión igual de la movilización de hoy han habido ciertas dificultades en este tema de las conexiones. Doctor Luis Ángel, mientras tanto invitemos a nuestro querido auditorio para que pase a la cafetería, se sirvan un cafecito y un sanduchito que les tenemos preparados allí. No, en serio, esto hay que tomarlo de esa manera para que, pues yo creo que todos con esos días tan complejos que tenemos todo el día frente al computador trabajando, hacer esto es un esfuerzo importante, demuestra el compromiso que tienen ustedes para con sus aspiraciones. Yo soy convencido que de las mejores situaciones de carácter administrativo laboral que tiene el país es la rama judicial. Por eso Corjusticia, desde hace 13 años, que surge como la idea de algunos jueces en Bogotá para enfrentar algunos temas de... Ustedes recordarán la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez en el año 2008, con la situación difícil que había y que existe todavía hoy de congestión judicial, de manifestaciones de nosotros como Poder Judicial, no éramos escuchados. Y en el Congreso la historia era muy puntual. Si ustedes no están representando a alguna clase de organización, no entran, individualmente no entran. Y pues las únicas organizaciones eran las sindicales, para ese momento Bazonal y algunos otros sindicatos de la rama judicial. Entonces los jueces decidieron hacer la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. En el 2008 inicia y ahí tenemos una historia. Llegará el momento ahorita, la próxima semana, que les contaremos la historia con fotografías en un momentico para que ustedes allá tomando sus cafecitos nos escuchen cuál es la historia de Corjusticia. Es una historia muy bonita, es un trabajo bastante interesante, hecho a pulso por los diferentes jueces y magistrados que hemos integrado esta organización. Por ejemplo, nuestro trabajo en la reforma judicial del 2012 del presidente Santos, con esas dificultades tan grandes que se presentaron en aquella oportunidad, la reforma del presidente Santos de 2015, que quedó así como en la mitad porque pues de alguna manera logramos, aun cuando no fue total el éxito, sí logramos enredarle al ministro Néstor Humberto Martínez Neira, del presidente Santos, una reforma que era también nefasta para la rama judicial. Hemos estado igualmente defendiendo los intereses de carácter laboral salarial de los funcionarios judiciales en el Congreso de la República, ante los ministerios de Justicia y de Hacienda, por ejemplo, en el tema de la exención que nos dicen que es una prerrogativa muy especial para los jueces y que debe quitarse, pero esa exención tributaria que tenemos hace más de 32 años,
es parte de la independencia judicial, es parte de lo que debe el Estado pagarle a sus funcionarios judiciales para que tengan independencia. Esto es, para que la vida del funcionario judicial, la vida del juez, tenga un desarrollo normal desde el punto de vista de lo humano, lo académico, lo familiar, etcétera, lo social, y con los buenos salarios que puedan tener los funcionarios judiciales, se ataje dos fenómenos. Uno, la corrupción social, y dos, la independencia judicial. Y desde ese punto de vista hemos estado muy pendientes de esa clase de situaciones, igualmente pidiendo lo que ha sido necesario en relación con el desarrollo de la actividad judicial, la protección para los jueces, la necesidad de que se nos dote de los mejores elementos para poder ejercer la función judicial. Todas esas cosas son las que Corjusticia ha hecho y tenemos los resultados. Pero además de eso, Corjusticia, queremos contarles que, y así lo veremos, es la única organización en Colombia que tiene representación internacional. No hay colegios de jueces y fiscales, no hay otras organizaciones sindicales ni gremiales de la justicia que tengan o estén afiliadas, e igualmente que sean parte del ámbito de competencia de dos organizaciones, una hemisférica que es la Federación Latinoamericana de Magistrados y la otra a nivel mundial que es la Unión Internacional de Magistrados. Y en este sentido quiero hacer la referencia de que no es que sean magistrados como la división que tenemos de categorías de funcionarios judiciales en Colombia de acuerdo a la función, sino que por lo general el magistrado o juez es exactamente la misma, tiene la misma connotación, administración de justicia, que el resto del mundo. Entonces es Unión Internacional de Magistrados o Unión Internacional de Jueces, es exactamente lo mismo. En la mundial, hay 96 organizaciones mundiales de todo el mundo, perdón, organizaciones judiciales de todo el mundo. O sea, los jueces de diferentes partes del mundo se unen y esta es una organización que lleva ya más de 60 años y nosotros tenemos en Colombia la representación y ellos nos han apoyado con sus pronunciamientos igualmente en relación a muchos temas de importancia para la judicatura. Y la Federación Latinoamericana de Magistrados, 9 organizaciones de Latinoamérica, incluido Brasil, con los que pues nos reunimos permanentemente para tratar diferentes temas, para compartir las dificultades que hay en los poderes judiciales y así poder ser soporte de alguna manera desde el punto de vista de las normas internacionales, los conceptos, la jurisprudencia internacional que nos sirve para defender la independencia judicial, la autonomía judicial como escenario básico de una democracia, e igualmente los derechos de los jueces, que ese es otro de los ámbitos de protección y que es algo que nosotros como Corporación de Jueces y Magistrados tenemos dentro de nuestros estatutos. No sé si nuestra conferencista ya habrá llegado. No, aún no se ha reportado. Doctor, buenas tardes, ya estoy por sí. aquí. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Sabemos que las dificultades de carácter técnico siempre nos hacen mella a veces, pero qué bueno tenerla con nosotros, doctora Lina María. Le agradecemos mucho por su apoyo, el aporte que nos da a los jueces y magistrados del país y a aquellos que aspiran a llegar a la judicatura para este tema académico. Y bueno, doctor Luis Ángel, entonces, para terminar, le cedo la palabra para que usted a la vez se la ceda a la señora doctora Lina María. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Ya habíamos dicho los diferentes requisitos, no abrir micrófonos ni cámara
para que tengamos una buena transmisión. Solo si la expositora sí lo permite, podemos acceder. Las preguntas, repito, solamente en el chat, y al final miramos a ver cuál de ellas podemos responder y evacuar. Lo importante es que sepamos aprovechar esos conocimientos que nos va a aportar la doctora Lina. Doctora Lina, tiene usted el uso de la palabra y muchas gracias por su aporte y apoyo. Bueno, en principio me excuso, el inconveniente que tengo es doble, entonces les pido el favor como audiencia, si en algún momento se corta la comunicación, hacérmelo saber, porque mi internet es satelital y llevábamos un mes, más de un mes sin lluvias y precisamente hoy el cielo se abrió para nosotros. Entonces, pues si llega a presentarse algún tipo de inconveniente en este sentido, les agradezco me lo informen para retomar donde haya quedado. Y segundo, por esa misma situación de internet, voy a desistir de la presentación. Estaba aquí tratando de generar un enlace para que algún asistente la proyectara, pero pues no fue posible, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Posteriormente les haré llegar la presentación. Les extiendo un caluroso saludo ahora sí al doctor, pues a la audiencia, a los respetados jueces, magistrados corporados, servidores judiciales y a los demás profesionales del derecho que hoy nos acompañan, especialmente al doctor Hermes Darío Lara Acuña, que es magistrado de la Sala Penal de Bogotá, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia Corjusticia, al doctor Luis Ángel Paz, juez civil circuito de Cali, dignatario de la Junta Directiva de Corjusticia, y al doctor José Anderson Beltrán Telles, quien amablemente me invitó a ser parte de este ciclo de capacitación en teoría general del proceso y pues teoría de la prueba. La jornada que vamos a tener a continuación es bastante extensa. Les pido, por favor, si tienen alguna duda o inquietud, tratemos de evacuarla al final. Y de esta manera evitamos interrupciones con el micrófono, con la cámara, o podemos usar la herramienta de Teams que permite levantar la mano para dar más inmediación en la respuesta. Los referentes dogmáticos que vamos a abordar en esta jornada son del derecho probatorio, son los siguientes: principios rectores, legitimidad y derecho a la prueba, iniciativa probatoria, pertinencia, conducencia, utilidad y admisión y contradicción de la prueba. Entonces, iniciamos por los principios rectores y lo correcto es señalar o iniciar por abarcar esta pregunta de ¿qué es un principio general? La Constitución Política de Colombia lo define como un criterio auxiliar de la actividad judicial en su artículo 230 y nos menciona también que son reglamentos, directrices o preceptos que orientan las reglas principales para el desarrollo del proceso probatorio en todas sus etapas. Tanto la solicitud como la aportación, el decreto, la práctica y la valoración de las pruebas. Los principios generales cumplen dos funciones principales, a saber: la primera de ellas será facilitar la interpretación de la ley cuando hay una norma expresa pero es dudosa, y en un segundo escenario podemos encontrar que sirven también para llenar los vacíos cuando no hay una ley exactamente aplicable al caso. La primera función aparece en el artículo 11 del Código General del Proceso y está relacionada con esa interpretación de las normas procesales en el sentido que menciona el artículo que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas de ese código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesales, garantizando en todo caso un debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. La segunda función de estos principios generales se encuentra entonces en el artículo 13 del mismo Código General del Proceso, que nos menciona para llenar los vacíos de la ley procesal. ¿Y qué nos dice la norma? Cualquier vacío en las disposiciones del presente código se llenarán con las normas que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales
con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando siempre hacer efectivo ese derecho sustancial. Entonces, ¿qué principios regulan la actuación probatoria? Mencionaré algunos, no los abarcaré todos, pero estos son los de mayor relevancia y connotación en nuestro ordenamiento. El principio sería ese principio de necesidad, que al tenor del artículo 164 del Código General del Proceso, nos menciona que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Además, entre las formalidades de esa decisión, que vamos a encontrar el artículo 270 y 280 del Código General, se encuentra una motivación que incluye un examen crítico de las pruebas. En este sentido, recomiendo la lectura de la sentencia de casación del 12 de diciembre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, quien hace un estudio crítico con relación a la necesidad de la prueba y que el fallo realmente se encuentre sustentado o valorado en este sentido. Otro principio que encontramos es el principio de inmediación. En este principio, el artículo 3 del Código General del Proceso nos menciona que el proceso será oral y por audiencia. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública, en audiencia, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Esa norma se complementa a su vez con el artículo 6 que dispone la inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan y solo podrá comisionar, que esta es la excepción a ese gran principio de inmediación en tema probatorio, para la realización de actos procesales cuando expresamente el código se lo autorice. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, la prueba trasladada y las demás excepciones previstas en la ley. Tendríamos entonces un tercer principio, que es el principio de concentración. Aquí nos dice que entre los deberes del juez, el artículo 42 del Código General del Proceso incluye en primer lugar aquel que le indica dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para implementar o para impedir su paralización y la dilación del proceso y sobre todo procurar la mayor economía procesal. Esta norma, a su vez, este artículo 42 del Código General del Proceso, se complementa con el numeral 8º, que erige como otro deber del juez el de dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas. Tendríamos entonces nuestro cuarto principio, que es el principio de comunidad. Algunos autores denominan este principio de la adquisición o de la no disponibilidad o irrenunciabilidad de la prueba, ¿cierto? Para significar que la prueba no tiene dueño, no pertenece a quien la pida o a quien la aporta, sino que realmente esa prueba pertenece al proceso y por lo tanto su fin es satisfacer un interés público. Quien solicita o quien aporta la prueba no puede llegar a pretender que solo a él lo beneficie, ¿cierto? Presentada esta prueba por las partes o los terceros o decretada de oficio por la autoridad, la adquiere el proceso, llega a ser una prueba del proceso. Por lo tanto, existe comunidad sobre ella, quedando excluida cualquier posibilidad de libre retiro, desistimiento o disponibilidad de la prueba en razón a su contenido o de su resultado. Es en aplicación a ese principio que no se puede desistir de las pruebas practicadas. Y eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 316 del Código General del Proceso. Si de las pruebas decretadas y no practicadas
pero entonces el juez podría decretarlas de oficio si las considera necesarias. Una excepción se encuentra, por ejemplo, en el inciso final del artículo 270 del mismo Código General, que nos menciona o dispone que la terminación del trámite de la tacha de falsedad se da cuando quien aportó el documento desiste de invocarlo como una prueba, ¿cierto? Y el último principio que traigo para llevar a cabo esta jornada de la mejor forma es el principio de libertad. Ese principio de libertad se encuentra en 3 momentos a saber. El primero de ellos será la libertad para acreditar los hechos por cualquiera de los medios de prueba numerados en ese artículo 165 del Código General. La declaración de parte, el juramento, la confesión, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, informe y sobre todo ese inciso final que nos menciona cualquier otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas que no estén previstas en ese código de acuerdo con las disposiciones que regulen, pues, medios semejantes, o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Esa libertad de medios significa entonces que el juez puede admitir a los que considere útiles, pero también puede prescindir en ellos. La segunda libertad es una libertad para apreciar la prueba. La convicción del juez se forma libremente contemplando las pruebas para verificar los hechos, pero esto lo hace de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con las limitaciones propias de solemnidades previstas en la ley sustancial para la existencia o la validez de ciertos actos. El sustento de este enunciado lo encuentran en el artículo 176 del Código General del Proceso. Y finalmente nos mencionan la libertad para decretar ciertas pruebas dentro de los parámetros legales. Por ejemplo, en el artículo 236, del Código General del Proceso, el juez podrá negar la práctica de una inspección judicial si la considera innecesaria, en virtud de otras pruebas que existan en el proceso. Me dicen que se fue la señal, no sé si ya me tienen aquí de vuelta. Se está escuchando muy bien, gracias. Sí, señora, se escucha perfecto. Gracias. Sí, claro. Está perfecto. Porque el aguacero está fuerte, les cuento. Entonces, nos dicen que en este tercer momento está también la libertad para decretar ciertas pruebas. Mencionábamos el artículo 236 del Código General del Proceso y se considera innecesaria en virtud de otras pruebas, recuerden la inspección judicial, que existan en el proceso o que para la verificación de esos hechos se tornen suficientemente probadas y acreditadas, por ejemplo, con dictámenes de peritos, caso en el cual se otorga a la parte interesada el término para presentarlos. Contra esas decisiones, del juez, las partes no pueden llegar a poner recurso alguno. Si esta es la fase de los principios, pues ya tenemos una idea de cómo podemos ingresar a otro escenario que es la actividad probatoria. Hay una parte final y es la discusión en modo de doctrina que se ha generado en los últimos años en cuanto a esa distinción entre qué es un principio y qué es una regla técnica. Recuerden que los principios son universales, son perpetuos, son constantemente anhelados. En cambio, las reglas técnicas se adoptan dependiendo del procedimiento y el sistema judicial que así lo ordene. Un ejemplo de ello y el gran debate que se ha dado en los últimos años está en la oralidad. La oralidad sería en ese sentido un principio o una regla técnica. Acá decimos que lo contrario a la oralidad es la escrituralidad. Y por ejemplo, el procedimiento civil es un procedimiento mixto. Entonces, hablamos de la oralidad como una regla técnica, ya no como un principio. Por eso los principios se han limitado a aquellos que realmente cumplen con las características de universalidad.
En cuanto a la actividad probatoria, que es nuestro segundo momento, la misma se constituye como una indagación y averiguación. Con relación a la indagación, se puede decir que la experiencia o el sentido común sugiere que a la hora de tomar decisiones, pues las posibilidades de éxito crecen en proporción directa que se tengan sobre las circunstancias de hecho que rodeen esa situación específica. En cuanto a la averiguación, contrario a la indagación, es la realización de ese derecho sustancial por medio del proceso judicial. Y aquí hablamos entonces del artículo 228, del artículo 230 de la Constitución Política y el artículo 11 del Código General del Proceso, que son el fundamento de los fines esenciales del Estado, que dependen en muy buena medida de que en sede judicial se alcance la constatación de los hechos relevantes para dirimir cada pleito. Aquí me están pidiendo que se apaguen las cámaras. Yo sé que hay una forma de ponerme en primer plano y ya estoy acá en primer plano para quienes me quieran seguir. Perfecto. La actividad probatoria entonces puede ser extraprocesal, que es aquella que se realiza de forma espontánea, sin el propósito de aducir su producto ante otros. Gracias, qué pena, pero es que acá tengo el agua encima y pienso que no me escuchan. Muchas gracias por la observación. O por lo menos sin que ese sea el principal objetivo. O intraprocesal, conocida como la actividad procesal propiamente dicha, adelantada bajo la dirección de la autoridad pública cuyo actuar debe ceñirse el diseño institucional. Cuando la actividad probatoria extraprocesal se realiza con el propósito de aducirlo en un proceso judicial, encontramos los artículos 226, que nos habla de la prueba pericial, 227, que nos habla del dictamen aportado por las partes, el artículo 228, que nos menciona la contradicción de dicho dictamen, el artículo 232, en el deber de colaboración de las partes, el artículo 235 en la imparcialidad del perito del Código General del Proceso, y cuando el producto de la actividad probatoria se pretende llevar al proceso, serían como un ejemplo los artículos 164 en cuanto al análisis de la necesidad de la prueba y el artículo 173 de la oportunidad probatoria que nos menciona el Código General del Proceso. El objetivo de la actividad probatoria entonces consiste en averiguar, reconstruir o constatar los hechos relevantes para adoptar la decisión que resuelva la cuestión concreta. Para otros autores es convencer al operador jurídico que deba adoptarla. Acá entonces tenemos el artículo 165 y 169, inciso primero, y el artículo 170, inciso primero del Código General del Proceso. Y pareciera innecesario emitir un pronunciamiento en ese sentido, pero bien debemos recordar que el mismo surge para no repetir la historia de escenarios probatorios de nuestra historia, como son las ordalías o los juicios de Dios de la Inquisición, donde con pruebas de resistencia física se encontraba o se hallaba la culpabilidad o la inocencia sobre la comisión o no de un acto. En cuanto a la comprobación de los hechos como un propósito inherente al proceso judicial, de conformidad con la sentencia T-264/2009, el interés dado por el constituyente al tema probatorio y su relación con el debido proceso solo se explica si se valora la verdad como un objeto o finalidad de las actuaciones judiciales. De no ser así, poco importaría en el principio de necesidad, la motivación de la valoración probatoria o la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, pues el juez podría adoptar sus decisiones con base, por ejemplo, a los alegatos de las partes o sencillamente en su criterio sobre la adecuada composición de los intereses en conflicto. Ahora, con relación a la naturaleza de la actividad probatoria, la misma no es de carácter jurisdiccional,
Tampoco es función pública exclusivamente. Solo el examen crítico de las pruebas y su valoración encaminada a la emisión de la decisión judicial puede estar reservado a la autoridad judicial. Solo así puede entenderse que el régimen procesal contemporáneo conmine a los litigantes a conseguir y aportar elementos probatorios o elementos de prueba que les prohíba solicitar al juez la práctica de diligencias probatorias para encontrar material que ellos pudieron obtener directamente. Y ese sustento normativo se encuentra en el artículo 78, numeral 10, y el artículo 173, inciso 2 del Código General del Proceso. También encontramos que se les exige aportar el dictamen pericial cuando los apoderados, los representantes de parte, deseen valerse de él. Y esa parte la encontramos en el artículo 227 del Código General del Proceso. Abordando el objeto y tema de la actividad probatoria, surge nuevamente otra pregunta, y es ¿qué elementos de la vida puede el ser humano averiguar, constatar, representar, demostrar o reconstruir? Y la respuesta a esta pregunta es todo aquello que es perceptible a través de los sentidos, así como el pasado, el presente o el futuro de un hecho, que no es entonces objeto de prueba bajo demostración empírica. Por ejemplo, lo serían las creencias religiosas, las convicciones políticas, la estructura mental de un ser humano. En cuanto al tema de la prueba, es relativo a cada cuestión específica. Es identificar el pequeño fragmento de realidad que resulta relevante para solucionar la situación concreta, donde surge un hecho relevante y un hecho indicador. Para lograr llegar a la plena identificación de los hechos, se debe iniciar por un ejercicio de racionalidad para precisar objetivos y finalmente lograr la identificación de los hechos que guarden relación con el objeto de este proceso. El tema de la prueba en el litigio judicial conlleva analizar aspectos que a veces es innecesario comprobar, pero que no quedan excluidos del todo del tema de la prueba en el trámite judicial. Esos hechos serían los hechos indefinidos, los hechos notorios o, por ejemplo, las normas jurídicas, ¿cierto? Diríamos, las normas jurídicas como tema de prueba están exentas si son nacionales. Y aquí traemos ese enunciado del artículo 9 del Código Civil que nos menciona iura novit curia, ¿cierto? La ignorancia de la ley no sirve de excusa. Las no exentas internacionales, hablando de normas jurídicas, las encontramos en el artículo 177, donde nos dicen que la prueba de las normas jurídicas internacionales, pues necesariamente deben ser aportadas. El artículo 178 nos habla de los usos y las costumbres y finalmente el 179 de la costumbre mercantil. Todos estos artículos del Código General del Proceso. El problema de los hechos indefinidos es que son hechos indeterminados en tiempo o en espacio. Por ejemplo, siempre ha estado desocupada la casa. Y en cuanto a los hechos notorios, pues son el conocimiento de un hecho que ha entrado a la cultura general de una comunidad. Sin embargo, puede ser desvirtuado o puede llegar a ser corroborado. Y eso nos lo indica el artículo 167, inciso 4 del Código General del Proceso. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Los hechos legalmente presumidos, por ejemplo, si el hecho se presume, el operador jurídico pues no está autorizado para dudar de él, a no ser que aquella permita desvirtuarlo y haya elementos probatorios idóneos para ello. Así entonces abarcamos otro tema dentro de nuestra apretadísima agenda, que es la legitimidad y el derecho a la prueba.
Continuando con la legitimidad, corresponde indicar o vamos a iniciar por el tema de la tacha ilegítima. Esta tacha ilegítima se presenta por haber sido la prueba obtenida, 1, mediante actividad que viole el cerco de protección jurídica de los derechos, en especial de derechos fundamentales, o por haber sido conseguida por medio o de un acto contrario que regule la actividad probatoria, aunque no afecte la integridad de derecho alguno. Entonces, para entender lo que acontece en la admisibilidad del material probatorio ilegítimo, se tienen dos tesis contrarias, a las cuales ustedes se ven enfrentados a diario. Una que defiende la admisibilidad siempre que sirva para esclarecer los hechos. Pero también existe otra teoría que ataca bajo la premisa de la seguridad jurídica. En cuanto al debido proceso y la admisibilidad y la contradicción de la prueba, hay una sentencia que es hito, que ustedes la deben manejar en sus providencias, que es la SU 159 de 2002, magistrado ponente el doctor Cepeda Espinosa. Y bajo esta jurisprudencia se analiza que, por ejemplo, la prueba irregular se somete a contradicción y al ser controvertida, si la parte no lo alega, puede ingresar a ser objeto de la valoración de las consideraciones de esa decisión, ¿cierto? Se puede decir que por medio de la actividad probatoria ilegítima no se puede obtener material probatorio legítimo y que el material probatorio ilegítimo no admite un uso legítimo. Entonces, en la obtención del material probatorio ilegítimo se encuentran dos enunciados legales. El primero de ellos es la cláusula constitucional de exclusión probatoria. Está en el artículo 29, Constitución Política, y nuevamente se encuentra reiterado en el artículo 14 y en el artículo 164 del Código General del Proceso. Y es aquel enunciado que nos indica que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Cabe señalar que es diferente una prueba ilegítima, que a su vez se puede refutar de irregular, o ilícita, una prueba no controvertida. De la teoría conocida como el fruto del árbol envenenado, a su vez tenemos la prueba ilegalmente obtenida, la prueba clandestina y la prueba inconstitucional, así como la prueba ilícita. Ampliamente definida esta última prueba ilícita por el maestro Bernal Cuéllar, temas en los que más adelante vamos a ahondar. La suerte de los elementos de prueba producidos mediante la actividad cuestionada consiste en que o en determinar si la actividad es ilegítima y también habrá de serlo el material que se produzca de ella, a diferencia de los elementos de prueba descubiertos y adquiridos gracias a la actividad cuestionada, caso en el cual ese descubrimiento puede ser reconocido y observado con total independencia de esa prueba contaminada. El empleo del material probatorio ilegítimo al mismo puede ser extraprocesal, como el caso de, por ejemplo, los audios de las conversaciones, no sé si ustedes lo tengan presente, pero eran unas conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela. Esos audios adolecen de un tinte judicial, no hacen parte de un proceso, pero sí fueron o son de conocimiento público porque están colgados en un website que es YouTube, ¿cierto? ¿Con qué fin se emplearon estos medios? Con fines de afectación a la imagen pública del entonces presidente de la República. Pero también vamos a encontrar un empleo de material probatorio ilegítimo intraprocesal, siguiendo los parámetros del artículo 228 de la Constitución Política, que nos habla de la independencia de la Administración de Justicia, el artículo 11 del Código General, que nos menciona la interpretación que tiene el juez frente a la norma procesal,
El artículo 170 del Código General, que nos menciona la aplicación de ese principio de inmediación con la prueba, y el artículo 74, que nos menciona el acceso a los documentos públicos. La cláusula constitucional de exclusión probatoria únicamente procede frente a derechos fundamentales. Artículo 2, Constitución Política. El descubrimiento de hechos relevantes para solucionar litigios, la tutela judicial de los derechos sustanciales, actuación del derecho objetivo y vamos entonces a analizar la prueba obtenida con desmedro. Esa prueba obtenida en contravención de normas jurídicas, pero que no quebrante derechos subjetivos. Esa exclusión de la prueba derivada de la ilícita, la prueba derivada de la irregular. La primera de ellas, la prueba obtenida con desmedro de derechos. Aquí hablamos de la función específica de la cláusula de exclusión respecto de derechos fundamentales, que es la función respecto de derechos, por ejemplo, nosotros lo vimos en Colombia, en cuanto a la situación que se vivió con el DAS, ¿sí? El DAS empezó a obtener material probatorio y a usarlo, o en ese entonces se dio un uso de todo lo que se recaudó con fines de manipulación a quienes estaban en contra de ese actual gobierno. Tampoco se iniciaron procesos judiciales al respecto, únicamente se dio fin de intimidación. Otro punto que podemos encontrar en cuanto a la prueba obtenida con desmedro de derechos es el vínculo entre la exclusión probatoria y la protección jurídica de los derechos fundamentales. Y en este punto estamos hablando de una prueba que es aceptada por la víctima. Vamos a traer otro ejemplo a colación que está latente y es el caso de la periodista Ginette Bedoya. Ella es la víctima. Solo ella podría presentar ante la autoridad judicial para ser valorada la prueba que se recaudó con desmedro de sus derechos fundamentales, afectando su dignidad, desvirtuando, teniendo claridad, verdad frente a estos hechos. Dime. Bueno, y en este escenario, pues miren cómo hablamos de la exclusión probatoria y la protección jurídica del derecho fundamental. Si yo soy la víctima y tengo la prueba y deseo presentarla, yo estoy en mi derecho de que esa prueba sea valorada. El tercer momento es el beneficio derivado de la exclusión probatoria. Y es esa exclusión probatoria que, por ejemplo, y el caso allí a colación, es que solo se da para agentes al inculpar en el caso del sistema anglo, ¿sí? Si hablamos del escenario del sistema judicial de Estados Unidos, pues la queja más grande que se tiene frente al recaudo de versiones libres es la manipulación que tiene la policía al momento de aprehender en un primer momento al sujeto pasivo en investigación. Se menciona entonces como un claro ejemplo de esta prueba obtenida con desmedro de derechos, estas declaraciones viciadas de consentimiento, tomadas bajo fuerza, bajo error, incluso en ocasiones con dolo. Y el cuarto escenario sería la exclusión probatoria y la conquista de otros objetivos constitucionales. Es cuando allí encontramos dos derechos constitucionales que se enfrentan, ¿cierto? Esa es la teoría de la ponderación, y la teoría de la ponderación no es nuestra, no es colombiana, viene del sistema alemán. ¿En qué consiste? La gravedad del hecho averiguado versus la inobservancia de las garantías procesales. ¿Cómo? En Estados Unidos existe algo similar, pero allá no lo llaman teoría de la ponderación, sino que se conoce como el balancing test, que es un principio de ponderación como el que nos presenta y adecúa de una forma muy completa a nuestro ordenamiento jurídico, nuevamente el maestro Bernal Cuéllar. ¿El de qué nos habla? De la proporcionalidad en sentido estricto. Y que esa proporcionalidad en sentido estricto es un ejercicio entre la idoneidad de la prueba
y la necesidad de la misma. Si yo logro encontrar un balance y el cumplimiento entre idoneidad y necesidad, estaría iniciando el principio de proporcionalidad que nos indica, o el test de proporcionalidad del maestro Bernal Cuellar. En ese sentido, se sugiere la lectura también de la sentencia del magistrado ponente Jaramillo Jaramillo, esto es Corte Suprema de Justicia, expediente 2751 del 29 de junio de 2007, específicamente con relación a la inmunidad constitucional de la intimidad. Claro, este es un punto que llama mucho la atención de la autoridad judicial al momento de valorar la prueba y emitir el sentido de un fallo, y es hasta qué punto yo puedo ponderar cuando estamos frente al enfrentamiento o hay una contradicción allí con el derecho constitucional de intimidad. Exacto, también podríamos mencionar autores como Robert Alexi, Juan Antonio García Amado, bueno, ellos que manejan el tema de la proporcionalidad. La prueba obtenida en contravención de normas jurídicas sin lesión de derechos subjetivos. O sea, acabamos de hablar de cuándo esa prueba que se obtiene necesariamente está quebrantando un derecho fundamental, y ahora vamos a conocer esos casos en los que no hay quebrantamiento de un derecho subjetivo. El ejemplo que les traigo a continuación es lo que aconteció con los computadores en la Operación Fénix, esos computadores que se hallaron en esta incursión militar nacional en territorio ecuatoriano. Y recordando un poco y siendo muy holística en el tema, pues les puedo recordar que Colombia incursiona en territorio ecuatoriano. En esta operación se causa la muerte de una cabecilla del ELN, bueno, de Raúl Reyes, perdón, y adicional a esto obtienen material probatorio. ¿Cuál fue el problema allí con el material probatorio que obtuvieron? El material probatorio no tiene la cooperación internacional, por lo tanto podríamos hablar que se quebranta ese principio de mismicidad de la prueba. No hay una colaboración, no hay un levantamiento de evidencias, y cuando Colombia trae estas pruebas a su nación y empieza a investigar la fiscalía para saber qué actuaciones debe iniciar de oficio, se presentan dos situaciones. La primera de ellas es con relación a el entonces representante a la Cámara, Wilson Borja, que hacía parte de un movimiento político, y la segunda es el contra de la entonces senadora Piedad Córdoba. Resulta que ellos dos estaban involucrados en los documentos o en las pruebas que emergen del computador que se obtuvo de la Operación Fénix, pero en su momento, y estos son procesos disciplinarios que se inician en la Procuraduría, con relación a la senadora Piedad Córdoba se inició toda una actuación. Ella incluso llegó a la Corte Internacional, quien le dio la razón por otros motivos, pero con el entonces representante a la Cámara, Wilson Borja, no prosperó más allá de un auto de la Corte. Entonces, aquí el cuestionamiento nuevamente fue dos pronunciamientos que son contradictorios con el mismo material probatorio. ¿Y por qué esa prueba estaba contaminada? No estamos frente al quebrantamiento de un derecho sustancial, de un derecho fundamental. Estamos frente a incumplimiento en cuanto a reglas de competencia y jurisdicción, porque la prueba no fue obtenida, no fue recaudada por la autoridad que estaba investida para hacerlo. Para ello se debía solicitar la cooperación internacional de territorio ecuatoriano, pero no se logró, no se recaudó de esta manera. Por lo tanto, la prueba ya venía no ilícita, que es cuando se presenta la vulneración del derecho fundamental, sino irregular. Entonces, cuando la infracción de preceptos normativos no implique la lesión de derechos fundamentales, la prueba obtenida no es ilícita, es irregular, y puede ser eficaz si esa irregularidad es leve.
Para ahondar en una prueba irregular, recomiendo la lectura de esta sentencia de la Corte Suprema, que es del 24 de noviembre de 2009. Aquí el magistrado ponente fue Namen Vargas. El expediente es 2004-55601, como aquella prueba que no vulnera un derecho fundamental. En el tercer escenario encontramos entonces la exclusión de la prueba derivada de la ilícita. Y es que conforme a los textos legales, la doctrina nos habla de los frutos podridos, según la cual la ilegalidad de una de las pruebas se extiende a las demás y no tiene acogida en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la norma constitucional no alude a la invalidación de la actuación posterior a ella, sino a la nulidad del medio con violación a las garantías constitucionales o legales. En este sentido se pronuncia nuevamente la Corte Suprema, pero acá ya está la de casación penal el 29 de junio de 2005 con providencia del magistrado ponente Gómez Quintero en el proceso 19227. Claro, con gusto. La providencia que le recomendaba en cuanto a la prueba irregular que se diferencia de la ilícita en cuanto a que no quebranta derecho fundamental es del 24 de noviembre de 2009, Corte Suprema de Justicia. Aquí el magistrado ponente es Namen Vargas y el expediente es 2004-55601, prueba irregular. En cuanto a la prueba derivada de la ilícita, que es lo que se conoce en la teoría como el fruto, los frutos podridos. Exactamente, muchas gracias. Aquí hablamos ya desde el 29 de junio de 2005, magistrado ponente Gómez Quintero, proceso 19227. Perfecto. Hablando de esta teoría del fruto del árbol envenenado, surge en Estados Unidos en 1939, no es una teoría nueva, pero nosotros la adoptamos en nuestro ordenamiento jurídico y al leer la relatoría de la Corte la entendemos como la prueba refleja. Claro, es la misma. Y también tenemos un aporte internacional que es el different effect. Esto se me va a quedar sin batería. Ya, perdón. Este different effect lo que traduce es la desconexión causal, ¿sí? Que a diferencia del fruto del árbol envenenado o de la prueba refleja, nos habla de la fuente independiente, de la teoría del descubrimiento inevitable y del vínculo atenuado. Claro, entonces ya está el origen tanto de la desconexión causal como de la prueba refleja. La teoría del fruto del árbol envenenado tiene un sustento en la Biblia para los creyentes y lo encontramos en Mateo 7, 17 al 20. Es la mejor forma de entenderlo. Ahí nos dicen que así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fuego lo conoceréis. De allí surge. En cambio, la teoría de la fuente independiente es la existencia. Es la existencia de un cauce de investigación diferente que permite obtener pruebas por una vía distinta de la empleada para colectar los elementos de prueba considerados ilegales. Claro, vuelvo a mencionar, la teoría de la fuente independiente es una teoría que nos habla de la existencia de un cauce de investigación diferente que permite obtener pruebas por una vía distinta de la empleada para colectar elementos de prueba considerados ilegales. Y finalmente, pues tenemos la teoría del descubrimiento inevitable, que acá el ejemplo siempre va a ser el cadáver, se va a llegar a él de uno u otro medio, ¿cierto?
y nos dice que las circunstancias hubieran llegado al mismo resultado, no siendo posible vincular casualmente la segunda prueba a la anterior. Esas circunstancias inevitablemente hubieran llevado al mismo resultado. Tenemos otro escenario que es la prueba irregular, la prueba derivada de la prueba irregular. Luce irrazonable y desproporcionado excluir la denominada prueba irregular. De igual forma, lo que se consiga a partir de ella. Si en la obtención de la prueba no se ha comprometido la integridad de derechos fundamentales ni de otros propósitos constitucionales, justificar su desprecio en la simple infracción indirecta de reglas traduciría lo que nosotros denominamos un exceso ritual manifiesto, proscrito por la jurisprudencia constitucional. También les recomiendo por favor que apaguen los micrófonos porque a veces el ruido de fondo no les permite una buena comunicación a sus compañeros. Y aparte yo acá tengo un ruido de fondo también que me acompaña por ser el Día del Paro Nacional. Entonces nos queda más complejo aún. La consecuencia jurídica de la ilegitimidad de la prueba. Vamos a ver por acá quién tiene el micrófono. Lo silenciamos ya. Perfecto. La consecuencia jurídica de la ilegitimidad de la prueba nos menciona varios escenarios. Entonces vamos a ver dónde se evalúa el ser, dónde se evalúa la validez y cuándo evaluamos el empleo. Recuerden, estamos hablando de la prueba derivada de una prueba irregular. Nuevamente, la prueba irregular es la que no vulnera derechos fundamentales. ¿Listo? Primero, la inexistencia de la prueba en cuanto al ser. Esa consecuencia inmediata nos habla de una grave imperfección en la formación de la prueba que compromete su estructura y la priva de aptitud demostrativa. Aquí hablamos, por ejemplo, la identificación del testigo, pues es esencial obtenerla a través del testimonio. La presencia del juez no Ejecución de encuentro Manizales, doctora. Ejecución de Manizales, ahí está. Juez de ejecución de sentencia de Manizales. Sí, déjame ir, voy a hacer algo. Perfecto. ¿Ahí me pueden escuchar? Perfecto. Perfecto. Súper bien. Sí se escucha. Señora, se lo escucha muy bien. Entonces, estamos hablando de qué se requiere para esa aptitud demostrativa. En cuanto a la identificación del testigo, es esencial contar con su testimonio. Si hablamos de una inspección judicial, es esencial contar con la presencia del juez. Si hablamos de un dictamen pericial, es esencial establecer la idoneidad del perito. Si hablamos de una prueba documental, es necesario, es esencial establecer la idoneidad del autor de ese documento. También tenemos entonces la prueba nula de pleno derecho. Y aquí ya no nos vamos al ser o cómo nace o qué se requiere para su nacimiento, sino vamos a evaluar la validez. ¿Listo? La nulidad es un juicio de valor que recae sobre actos jurídicos, por lo que se muestra insólito que se predique de objetos como el material probatorio, ¿cierto? Se reconoce su existencia. Problema sería la validez del objeto y no su ser. Se produce invalidez sin necesidad de pronunciamiento judicial. Y otro escenario sería la prueba conseguida por medios ilícitos. Aquí hablamos de la exclusión de que no puede ser absoluta, pues teniendo en cuenta y trayendo a colación nuevamente el derecho internacional con relación a la prevalencia de la escogencia de la víctima frente a las pruebas que desea aducir a su favor. Otro escenario que encontramos es la inutilizabilidad de la prueba. Y aquí ya nos vamos al empleo propiamente dicho. Ya vimos el ser, ya vimos la validez, esta es la empleabilidad de esa prueba.
y es que las pruebas obtenidas con violación de las prohibiciones establecidas en la ley no pueden ser utilizadas en el proceso. Finalmente tendríamos la inoponibilidad, y allí se permite examinar la posibilidad de admitir el material probatorio creado por medio de actividad ilícita y descubierto gracias a la irrupción en la intimidad del tenedor. Por ejemplo, el secreto profesional. Claro. Abarcamos un nuevo tema que sería el derecho a la prueba. Ya hemos visto la legitimidad, los principios y estamos iniciando con el derecho a la prueba. Es un derecho autónomo, una auténtica expresión del derecho a la defensa. Es un componente del debido proceso que implica, entre otras cosas, garantizar la iniciativa probatoria de las partes. 2, garantizar la participación de las partes en el recaudo de la prueba. Y 3, garantizar la oportunidad para contradecir la prueba. Ese derecho a la prueba impide al instructor del proceso considerar hechos cuya representación no haya sido expuesta en el proceso. Claro. Vamos a evidenciar entonces cuáles son los alcances internacionales del derecho a la prueba. Desde el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Específicamente lo pueden consultar en el artículo 14, numeral 3, literal E, cuando les habla del derecho a interrogar testigos de descargos y cargos. También vamos a encontrar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, específicamente en el artículo 6, numeral 3, literal D. Y allí nos hablan de interrogar, hacer interrogar, citar, comparecer a testigos propios y de la contraparte. Y también tenemos un enunciado internacional hito, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí hablamos entonces ya del artículo 8, numeral 2, literal F, que nos habla de interrogar testigos presentes en el tribunal, así como solicitar el testimonio o la ratificación del peritaje para esclarecer la verdad sobre la comisión de un hecho. Pasamos a un tema dentro del tema de la prueba y es la contextura de ese derecho a la prueba. ¿Qué implica? Primero, el ofrecimiento de oportunidades para aportar pruebas o pedir que se practiquen diligencias probatorias. Todo ordenamiento lo debe tener. 2, la admisión de las pruebas aportadas y el decreto de las pedidas. 3, una práctica intraprocesal de las pruebas decretadas. 4, un espacio para controvertir las pruebas. 5, la valoración racional de esas pruebas recaudadas. Y finalmente, la motivación probatoria de las decisiones de mérito. Les menciono cómo se evidencia cada uno de estos momentos, por lo menos en el Código General. El ofrecimiento de oportunidad para aportar pruebas o pedir que se practiquen diligencias probatorias. El derecho procesal civil, familia, Código General es un sistema mixto. En su fase inicial es escrita. Implica que en esa fase escrita, tanto el demandante como el demandado, al momento de generar su derecho de acción o de contradicción, mediante la demanda o la contestación de la demanda, soliciten y aporten las pruebas. Ese es el momento procesal oportuno para hacerlo. Pero también pueden solicitar que se practiquen diligencias probatorias. Tal es el caso de las pruebas obligatorias en los procesos de pertenencia con relación a la inspección judicial, donde la norma le dice, señor juez, si demandante no lo pide, demandado no lo pide, usted lo debe ordenar de oficio. Sí, voy a compartir las diapositivas y allí viene la información. Claro que sí. Lo que pasa es que acá tengo un problema con el internet y el computador, pero grave. Segundo, la admisión de la prueba aportada y el decreto de la pedida. Esto difiere del elemento material probatorio que se esté solicitando, ¿no? Ustedes como jueces, como corporados,
pues lo que hacen es dar cumplimiento a la celeridad y la inmediación. Si se está solicitando desde la demanda la práctica de una prueba genética, se puede ordenar, por ejemplo, desde el auto admisorio de esa misma demanda. Ustedes están dando cabal cumplimiento, no están sobrepasando las etapas procesales, simplemente están tratando de recaudar el elemento material antes incluso de la audiencia para poder abarcarla en un solo escenario. Pero también vamos a ver la práctica intraprocesal de esas pruebas decretadas. Ya la práctica de la prueba sí está reservada para un solo escenario. Y es que la práctica se contempla para la audiencia, instrucción y juzgamiento. La audiencia inicial finaliza con el decreto, ahora la fase de instrucción y juzgamiento inicia con la práctica de todas las pruebas. El espacio para controvertir las pruebas depende del momento en el que el juez la decrete o la parte la aporte, ya sea en su fase escrita mediante la notificación por estado con el traslado o en la fase oral de manera inmediata por la contraparte. Y la valoración racional de las pruebas recaudadas inicia en instancia judicial, en cabeza de la autoridad judicial, en el momento de emitir las consideraciones previo fallo, así como la motivación probatoria de esas decisiones que de mérito amerite tomar. Si hablamos de los sujetos del derecho a la prueba, evidenciamos que desde cuando el individuo adquiere la condición de sujeto de derecho es titular del derecho y de la prueba, aunque el ejercicio de este se supedite a la presencia de un proceso en el que se ventilen intereses suyos. Y en tanto decide ejercerlo debe ser frente a la autoridad que encarna la figura del Estado, único obligado a satisfacerle su derecho, ¿cierto? En cuanto a los límites de la prueba, que es lo que en la doctrina también denominan la actividad probatoria, decimos que en cada caso concreto, el justiciable debe conocer las limitaciones de su derecho a la prueba, evitando de manera razonable esfuerzos innecesarios. Y para ello es necesario examinar si la prueba puede ser susceptible de rechazo por no cumplir con la siguiente actividad. Entonces vamos a ver primero la pertinencia. Acá es donde encontramos la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la legitimidad de esa prueba. La pertinencia es la adecuación entre esos hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que realmente son tema de la prueba. Es decir, es la relación entre los hechos y el tema de prueba. Segundo, si hablamos de conducencia, decimos que es la idoneidad legal con la que cuentan una prueba para demostrar un hecho. Idoneidad legal. Las pruebas que se consideren conducentes deben además estar consagradas en la ley y no estar prohibidas por ella. Por ejemplo, en este punto de la conducencia, para verificar el estado de salud de un enfermo, no será conducente una inspección judicial. Será la última ratio en escenarios muy extremos, pero aquí lo idóneo es un dictamen médico. ¿Claro? Tercero, en la utilidad decimos que es ese fin que persigue o que se persigue con las pruebas que se aportan a un proceso y debe ser el que debe llevar al juez al convencimiento. De tal manera que si una prueba no responde a ese propósito, pues debe ser rechazada por falta de utilidad. Esto es lo que ustedes, señores jueces, también denominan como superfluidad, una prueba inútil. Yo ya llegué a tener convencimiento y certeza sobre la comisión de ese hecho, por lo tanto, no requiero o no voy a practicar esta prueba porque ya no me va a aportar frente al tema o el objeto del proceso. Y finalmente, pues hablamos de legitimidad. La legitimidad es la adquisición de material probatorio y es esa cláusula constitucional de exclusión probatoria que acabamos de estudiar. Hay una imagen que me encantaría compartírselas, pero bueno, ustedes van a tener acceso a toda la presentación. Aprovecho para hacer una pausa. Esta presentación está creada con material del maestro Hernán Fabio López Blanco, también de Fabio Bernal Cuellar, de nuestro magistrado, también de Miguel Enrique Rojas Gómez, del magistrado Natán Nisinblat,
Todo lo que les estoy presentando es material reciente y actual de doctrina, pero como lo han podido observar también en cuanto a la jurisprudencia. Entonces allí van a lograr evidenciar en un solo diagrama cómo la prueba ilegítima es a su vez prueba ilícita por ser obtenida con vulneración de derechos fundamentales, cómo la prueba ilegítima puede ser irregular cuando se obtiene vulnerando algún estamento procedimental que no necesariamente agreda un derecho fundamental. Y muy diferente el concepto de prueba ilícita, prueba irregular como prueba ilegítima a la prueba no controvertida. Porque recuerden que una prueba irregular, al someterse a contradicción, puede llegar a ser valorada por la autoridad judicial. Claro. Entonces, bueno, allí van a poder encontrar este esquema que les resume un poco lo que estamos evidenciando. También van a encontrar la bibliografía consultada y todas las sentencias que les he mencionado para quienes no han logrado ir al ritmo de la presentación, porque pues les traigo bastante contenido. Continuando con nuestro día de paro de fondo, que me excuso totalmente, yo estoy ubicada en la localidad de Chapinero. Vamos a seguir con otro tema que es el ejercicio del derecho a la prueba. Acá, ¿qué nos dicen? Para ejercitar el derecho a la prueba debe estar el individuo inmerso en una cuestión problemática que se esté ventilando. Y aquí hablaríamos de un escenario intraprocesal o en un proceso actual o que deba ser discutida en un proceso inminente. Y aquí es donde hablamos del ejercicio de la prueba extraprocesal. En el primer caso, se debe tener en cuenta el momento procesal oportuno para el demandante, ¿cierto? Y aquí, naturalmente, en derecho privado estamos ubicados en el artículo 82 del Código General. Y para el demandado, el artículo 96 del Código General, así como la participación en la actividad probatoria, garantiza su apreciación racional y el sustento del fallo en la misma. En el segundo caso, se debe solicitar ante la autoridad competente la práctica de la diligencia legalmente establecida. Y aquí hablamos ya del artículo 183 al 189 del Código General del Proceso. Los mecanismos de amparo del derecho a la prueba son entonces la impugnación en primer lugar, y es cuando los apoderados se dirigen ante la autoridad judicial, naturalmente en audiencia como está consagrado nuestro procedimiento actual, interponen en primer lugar el recurso de reposición, artículo 318 del Código General, y en subsidio el recurso de apelación, artículo 321 numeral 3. Pero miren que esto no es la regla general, porque existen medios probatorios como la inspección judicial que no, frente a los cuales no procede recurso alguno. O sea que finalmente la autoridad judicial quien tiene el control frente a estos mecanismos de impugnación. Otro mecanismo que vamos a encontrar de defensa de la parte a quien se le excluya el material probatorio, pues bien podría ser la nulidad procesal. Y aquí el argumento de ese apoderado será el artículo 133, numeral 5 del Código General, que nos habla de una nulidad por indebida valoración o apreciación probatoria. Y finalmente el escenario menos idóneo, que sería una acción de tutela contra providencia judicial. Claro está, reuniendo todos los requisitos que para ello se requiere, como están contemplados en el artículo 86, decreto 2591 de 1991. Abarcando otro tema, tenemos la iniciativa probatoria. ¿A quién corresponde probar? Y es que esos intereses comprometidos en la averiguación de los hechos del proceso, pues los vamos a estudiar en diferentes momentos. El primero de ellos es la teoría del proceso. Si se tiene en cuenta que cada proceso está siempre implicado intereses de por lo menos un individuo, es obvio que éste se anime a contribuir o siquiera a participar en la actividad de averiguación o constatación de los hechos que dieron origen al pleito, ya sea porque le favorecen o porque le perjudican, ¿cierto?
El juez, por su parte, debe dar cabal cumplimiento al artículo 167 del Código General, que dice: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen. Esta sería una carga estática de la prueba. Pero el artículo 95 menciona, ya de la Constitución Política, que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional y todos están en deber de engrandecerla, dignificarla, y el ejercicio de esos derechos y libertades está reconocido en la Constitución, implica también unas responsabilidades. O sea que ya por allá en el artículo 7º encontramos que se debe colaborar por parte del ciudadano, del demandante, del demandado, del apoderado, del demandante o del demandado, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por su parte, el artículo 170 del Código General nos habla del decreto y práctica de pruebas de oficio y menciona que el juez debe decretar las pruebas de oficio en la oportunidad probatoria del proceso, de los incidentes, en todo caso antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos del objeto de esa controversia. Esas pruebas decretadas de oficio siempre se debe sujetar a la contradicción de las partes. El juez la decreta, la requiere, la solicita, se aporta al proceso, y recuerden que una prueba al ingresar al proceso ya no es de quien la solicita o quien la aporta, es del proceso como tal, el principio de comunidad. Por lo tanto, a pesar de ser requerida por el juez, se debe dar contradicción. En cuanto a los titulares de la iniciativa probatoria en el proceso, en cuanto a derecho internacional de los derechos humanos, o sea, ya aquí, ¿cuál es la garantía internacional? Encontramos que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral 3, nos dicen que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías. Y dentro de esas garantías está interrogar, hacer interrogar a los testigos de cargo, obtener la comparecencia de testigos de descargo, que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Y en la convención, no sé si me... No. Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos hablan del artículo 8º, numeral 2, donde nos dicen que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Miren, esta presunción de inocencia que se encuentra en nuestra Constitución viene de esta convención, y en todo caso, pues tendrá el derecho hasta que no se establezca su culpabilidad legalmente, ¿no? Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a unas garantías mínimas. Y dentro de esas garantías mínimas está el derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal, de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre esos hechos. ¿Quiénes son los titulares de la iniciativa probatoria? Pues en el régimen colombiano decimos que no es lícito que el juez desperdicie la posibilidad de reconstruir los hechos como realmente sucedieron, sobre pretexto de que las partes han omitido invocar o aportar pruebas necesarias para ello. También vemos como el artículo 228 constitucional nos dice que las actuaciones serán públicas, permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y en ellas va a prevalecer ese derecho sustancial. Y la famosísima o el famosísimo amparo a la igualdad de ley de armas de la ley 906 de 2004. Volviendo a nuestro Código General, decimos que en el artículo 169 nos hablan de la prueba de oficio a petición de parte. En el artículo 327, frente a la tramitación de apelación de sentencias. En el artículo 42, los deberes de los jueces. Y en el artículo 170, la práctica y el decreto de pruebas de oficio. Si
Recordamos el enunciado de la nulidad procesal, el numeral quinto del artículo 133, el mismo nos menciona lo siguiente. Se podrá solicitar la nulidad del proceso o el proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos, que para el tema probatorio se presenta cuando se omiten las oportunidades para solicitar, para decretar, para practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. La iniciativa probatoria y la suficiencia de la prueba, pues aquí resumiendo un poco, decimos que está la exoneración de la prueba por hechos indefinidos, por hechos notorios, como la presunción de existencia del hecho no demostrado, y también la suposición de inexistencia del hecho no constatado. Si no se probó, ustedes como autoridad judicial en la sentencia van a decir que no existe. En cuanto a la asignación de la carga de la prueba, nos dicen que solo cuando falte la prueba de determinado hecho se debe observar sobre cuál de las partes, por parte de la autoridad judicial, recaía la carga de demostrarlo, para definir si ya lo tenemos por establecido o por inexistente. Y en ese orden, a fundar el fallo en dicha consideración, pues tenemos la carga de la prueba. El artículo 167 nos menciona que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho, por fin, de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Ese es un criterio individualista de la carga de la prueba, pero también van a encontrar una carga probatoria dinámica. Y allí nos dicen que, no obstante las particularidades del caso, el juez puede, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar esas pruebas. ¿Cómo lo va a hacer? Durante su práctica, en cualquier momento del proceso, siempre antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Y también hablamos, pues finalmente, cómo es la carga de la prueba en nuestro régimen colombiano. Acá decimos que la parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, ¿cierto? No es lo mismo solicitarle a un paciente que aporte su historia clínica a tener a la IPS o la EPS, quien tiene el documento en condiciones reales, lo puede aportar con mayor certeza y allí encontraríamos una práctica de la carga dinámica de la prueba. ¿Quién tiene en su poder el objeto de la prueba, ya sea por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en hechos que dieron lugar al litigio o por estar en estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras pues, circunstancias que ustedes como autoridad pueden llegar a analizar? También vemos que cuando el juez adopte esa decisión, que será susceptible de recurso, es decir, la parte lo puede recurrir, otorgará a la parte el término correspondiente y necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se somete a las reglas de contradicción previstas en el código que estemos trabajando procedimental. Y finalmente, los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, pues no requieren prueba. Acá pregunto cómo estamos de tiempo. Veo que solo nos falta un último tema que es la admisibilidad, la contradicción y la valoración de la prueba. Ahora tenemos todavía 20 minutos posibles. Sí, estamos bien, estamos excelente de tiempo. Perfecto, entonces aprovechando que ya pasó la hora del cacerolazo, entonces inicio con este último tema que les traigo, que es la admisión, la contradicción y la valoración de la prueba. Cuando hablamos de la admisibilidad, a lo primero que ustedes se enfrentan como autoridad judicial es el test de admisibilidad. Así como la demanda tiene una fase de calificación, la prueba tiene su escenario de calificación también. Y es que no todo elemento probatorio se constituye como una evidencia. No todas las pruebas le interesan al proceso.
Entonces, aquí vamos a hablar de la aducción del material y de las diligencias probatorias. Una prueba jurídicamente admisible, o sea, cuando es jurídicamente admisible, es porque cumple con las siguientes características. Primero, es susceptible de someterse a discusión y ser considerada. Segundo, es intrínseca y jurídicamente idónea para demostrar ese hecho. Tercero, contiene elementos que constituyen o contribuyen a su constatación. Cuarto, nos habla de que está descartada su ilicitud en el empleo. Y quinto, nos dice que versa sobre alguno de los hechos relevantes del objeto del proceso. Si la prueba cumple con estas características en integridad, hablamos de una prueba admisible. Entonces, la prueba se torna inadmisible cuando el uso pretendido se muestra ilegítimo. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser porque verse sobre hechos ajenos al asunto en concreto o suficientemente esclarecidos. Usted como autoridad judicial logró tener certeza frente al hecho con la declaración de parte y la confesión de la contraparte. No requiere el testimonio de un tercero. Pero el segundo escenario sería si carece de aptitud material o jurídica para demostrar el hecho sobre el cual recae. Entonces, a usted no le pueden solicitar que declare probada la existencia de un vínculo marital con las fotos del matrimonio o con la partida eclesiástica. Usted como autoridad judicial lo que requiere es un certificado civil donde conste la inscripción de este vínculo marital, ¿cierto? Entonces puede darse cualquiera de estos dos escenarios para rechazarla de plano. ¿Dónde se encuentra constatado el rechazo de plano de la prueba? Artículo 168 del Código General, que nos dice, el juez rechazará mediante providencia motivada, es decir, igual se debe justificar cuál es la valoración que hace el juez, así sea brevemente, las pruebas ilícitas, vulneración de derecho. Las notoriamente impertinentes, no corresponden al objeto del proceso. Las inconducentes, no es la prueba que me va a llevar a demostrar ese hecho en específico. Ese hecho se prueba con otro medio. Y las manifiestamente superfluas o inútiles. Usted ya logró tener certeza frente a ese hecho y no requiere probarlo. Por eso una buena práctica judicial que se ha evidenciado en los despachos judiciales es no solamente esperar al momento de la etapa de fijación del litigio, donde el juez menciona a las partes qué hechos están aceptados y sobre cuáles va a versar el litigio como tal, cuáles están sometidos a la discusión, sino incluso desde el auto admisorio de la demanda, decirle o el auto que califique esa demanda, el que la inadmita, frente a este hecho usted no me aporta prueba, ¿sí? Y eso se ha visto en materia de familia, sobre todo cuando estamos frente al interés superior de un menor. Si usted desea continuar la actuación, apórteme al menos 2 testigos que den cuenta del hecho X de su demanda, ¿sí? Y es una buena práctica porque finalmente quien se queda sin pruebas al final para fallar, pues es la autoridad judicial. También vamos a encontrar unos problemas que obstruyen la admisibilidad de las pruebas. El primero de ellos es la ilegitimidad del empleo pretendido. Y aquí hablamos de la legitimidad en la obtención del material probatorio, que no necesariamente lo contamina. Se debe examinar el beneficio de la persona ofendida. Es decir, aquí el problema no es de validez, sino de oponibilidad. Claro, que yo pueda presentar la prueba como víctima porque la quiero ventilar, quiero demostrar que se cometió un ilícito en mi contra y no todo lo contrario. Y también hablamos del método de ponderación bajo el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad en sentido estricto, recuerden, se obtiene solamente balanceando entre la necesidad y la razonabilidad. En un segundo momento encontramos la impertinencia.
y es que dedicar tiempo, recursos, esfuerzos, averiguar, esclarecer, constatar, corroborar hechos carentes de relación con la situación que se pretende solucionar, pues se muestra claramente irracional, ¿cierto? A la hora de calificar la pertinencia debe tenerse cuidado de no excluir hechos que puedan inducir la constatación de hechos relevantes. Por ejemplo, la presunción de la concepción en una investigación de paternidad, ¿sí? El tercer momento sería la inconducencia. Y es cuando en la inconducencia ustedes se enfrentan a la ineptitud material, que es cuando ustedes dicen, bueno, el medio utilizado carece de aptitud intrínseca para averiguar, para comprobar, para corroborar el hecho sobre el cual versa, o la ineptitud jurídica, que esta es mucho más precisa y obedece a la exigencia legal de solemnidades respecto de ciertos actos jurídicos, que se circunscriben los medios de prueba jurídicamente actos pues para comprobarlos. Por ejemplo, el artículo 1857 del Código Civil que nos habla de escrituras públicas, ¿sí? También mencionaríamos la superfluidad, que es la utilidad de ese medio, como los hechos notorios. 1. Mientras no se ha puesto en entredicho un hecho notorio, se tiene por cierto. Claro, aquí quien lo lleve a contradicción debe probar esa contradicción. 2. Los hechos indefinidos están exonerados de prueba. Todos los días llueve en Bogotá. Todo abril hizo sol. No se debe probar. Pero, contrario a ello, se debe mostrar el hecho definido. En este punto, el autor y la doctrina maneja un ejemplo. Este ejemplo es un señor que se muestra en su vida cotidiana, laboral, familiar, de una manera educada, cortés, servil, respetuoso, pero al interior de su hogar se presenta violencia intrafamiliar. El hecho indefinido es que es una persona íntegra, responsable, respetuosa, digna. El hecho definido que se pretende demostrar es lo que ocurre al interior de su hogar. Y es todo lo contrario a esa exposición de buena conducta. Entonces aquí no estaríamos llamados a constatar que el Señor es digno, que es respetuoso, que es afable, sino todo lo contrario, que realmente al interior de su hogar puede llegar a cometer actos de violencia. Y en cuanto a los hechos legalmente presumidos, hablamos del artículo 66 del Código Civil. Ese artículo 66 nos dice, se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si esos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama entonces legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias que lo infiere en la ley, a menos que la misma ley rechace expresamente esa prueba, supuestos los antecedentes o las circunstancias. Si una cosa, aun según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. Y también lo van a encontrar, recuerden que ese era el artículo 66 del Código Civil, lo van a encontrar en el artículo 166 del Código General del Proceso. Este artículo ya nos dice que las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá una prueba en contrario cuando la ley lo autorice. Claro. Eso en la parte de la admisión. Ahora vamos a ver, ya vimos los problemas que se pueden suscitar en la admisión. ¿Cuál es el fin de la contradicción? En palabras del maestro Jairo Parra Quijano, contradecir es someter a contradicción, equivale a ofrecer
a quien pueda estar interesado la oportunidad de conocer y examinar lo que se pone a su consideración y pronunciarse sobre eso. En otras palabras, es un ejercicio que permite garantizar un producto transparente y confiable. Uno piensa y tiende a relacionar la contradicción con refutación, pero no. Contradicción también consiste en examinar, evaluar, escrutar, censurar, cuestionar. En otro escenario encontramos la utilidad de esa contradicción, y es que el someter la prueba a contradicción permite que todo el material que ustedes estén valorando, sobre todo esto le va a servir es a la autoridad judicial, pues nos va a permitir el ejercicio de contradicción discutir la admisibilidad del medio de prueba. 2. Facilitar proponer pruebas que destruyan o erosionen la confiabilidad de los medios examinados. Tercero, obliga a permitir la participación de los interesados en la práctica de la prueba. Y también podríamos decir que facilita proponer pruebas que desmientan el contenido de las sometidas a discusión. ¿Cuál es entonces la diferencia entre una prueba sumaria y una prueba controvertida? La prueba sumaria es preciso que represente el hecho de manera suficiente, completa, fidedigna, hasta el punto que la autoridad judicial, ustedes, puedan tenerlo por real y puedan considerarlo probado, siempre y cuando se someta a contradicción. La prueba controvertida consiste en la contradicción, pues ya es relativa a esos sujetos implicados en la cuestión específica, y una prueba pasará de ser sumaria a controvertida para constituirse en plena prueba. Aquellas pruebas que no se someten a contradicción no pueden llegar a ser valoradas en el fallo. La valoración, en palabras de Miguel Enrique Rojas Gómez, maestro de la Universidad Nacional, nos dice que tras la contradicción de los elementos de prueba disponibles, corresponde al operador jurídico definir cuáles de los admitidos deben ser descartados por haber sucumbido ante los reparos de los sujetos implicados y cuáles pueden ser considerados en función de la decisión de fondo que haya de adoptarse. Finalmente tenemos entonces los sistemas de valoración de la prueba. Y aquí aparece el sistema de tarifa legal o prueba tasada y el sistema de libre valoración. Por su parte, el sistema de tarifa legal o prueba tasada se caracteriza por la identificación previa de los medios de prueba admisibles y por la asignación anticipada y abstracta del mérito que corresponde a cada uno de ellos. Estas son palabras del maestro Ferrer Beltrán. Un riesgo del sistema de tarifa legal es evitar la averiguación. Bajo este sistema, el juez solamente podría trabajar con lo que den las partes y no podría ir más allá como si lo tiene contemplado nuestro ordenamiento. En cuanto al sistema de libre valoración, el operador jurídico, ustedes pueden apreciar cualquier medio de prueba a su alcance y le pueden llegar a atribuir el mérito que consideren apropiado tras un debido análisis. Y aquí se van a encontrar en dos escenarios: a la íntima convicción o a la apreciación racional. En cuanto a la íntima convicción, mis queridos jueces, pues esta no se aconseja porque es la convicción de quién, la estructura mental de un ser humano formado con valores, con principios, que puede ver involucrada esta misma estructura al momento de adoptar una decisión judicial. Entonces allí lo que se busca realmente es un sistema de libre valoración bajo apreciación racional. Esa apreciación racional nos permite una inmediación a tal punto que se pueda calificar la credibilidad del medio probatorio a través de la kinesia, de la proxémica,
cómo leemos el lenguaje corporal, cómo sabemos con la inmediación del testigo si está mintiendo, si mueve sus ojos hacia arriba, a la derecha, si está inventando, si está recordando. También vamos a encontrar la exoneración de motivación de las decisiones respecto de material probatorio, la debilidad de los medios de control, el examen crítico de todo material probatorio a través de la corroboración y la refutación real de hipótesis como método de valoración racionalmente sustentable, la admisión de una acepción tenue de la inmediación que descarta la impermeabilidad de la valoración probatoria, la exigencia inexcusable de sustentación de decisiones respecto de hechos que les sirven de soporte, asegurando la racionalidad de la autoridad. Y también nos va a permitir fortalecer los mecanismos de control sobre la valoración probatoria. Claro, porque al momento de dejar consagradas las consideraciones frente a las pruebas decretadas, aportadas, practicadas y valoradas por la autoridad judicial, en un escenario de mecanismo de control se tiene la certeza de la actividad judicial que hizo el juez bajo un ejercicio de libre valoración con apreciación racional. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? Pues se prescriben integradas por dos tipos de lineamientos. Acá vamos a ver el primero de ellos son los principios de la lógica, como el de identidad, de no contradicción y el tercero excluido. Y el segundo de ellos van a ser las máximas de la experiencia, entendidas no solo como el conjunto de juicios fundados sobre las valoraciones de lo que ocurre comúnmente y puede formularse en abstracto, sino que también pues, puede hacerlo cualquier persona de un nivel medio, con generalización empírica que incluye conocimientos específicos. El artículo 176 para mitigar las dudas les habla a ustedes de la apreciación de la prueba. La prueba debe ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o la validez de ciertos actos. ¿Qué implica esto? Que ustedes van a valorar la prueba individual o más que valorarla van a calificarla al momento de decretarla para ser practicada, pero en el escenario de la construcción de las consideraciones, es decir, voy a valorarlas, no lo voy a hacer de manera individual, sino en conjunto. ¿Qué me aporta el interrogatorio que puede ser ratificado por el testimonio? ¿Qué me aporta la inspección judicial que es corroborada por el dictamen pericial que se aporta? Esa es la valoración en conjunto que lleva una sana consideración y un buen y justo fallo. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que se le asigna a cada prueba. Siempre. ¿Qué implica esto? Y ya para terminar, estos son los 5 puntos de conclusión. Muy cumplida con el tiempo que me otorgaron. Tocó correr con ruido, con fondo, con problemas de red, pero lo logramos. Pues acá decimos que este sistema de valoración implica, 1, que no hay seguridad absoluta sobre la veracidad de los enunciados fácticos en indagación. Todo se basa en índices de probabilidad. Este es el riesgo que ustedes tienen. Es un resultado probabilístico y por lo tanto es falible. Pueden existir errores. 2, identificar los elementos de juicio que corrobora cada hipótesis planteada, así como los que se refutan, implica calificar la calidad, el alcance y la confiabilidad de ese medio probatorio. 3, contrastar cada hipótesis con los elementos de prueba que la rebaten, con el propósito de descartar las que no resistan ese ejercicio. Claro. 4, determinar cuáles de las hipótesis que usted ya no descartó como autoridad judicial, es decir, esta me aporta, va con el objeto del proceso, puede llegar a demostrar o desvirtuar la hipótesis. Determinar de esas hipótesis no descargadas, cuáles encuentran respaldo en elementos de prueba disponibles.
y medir dicho apoyo en términos de probabilidad lógica. Acá no estamos, y esta palabra es fundamental porque ustedes no tasan esto como una pena, ¿no? La tasación o la probabilidad que se da es en términos de lógica jurídica, evitando falacias, evitando argumentaciones vacías. Eso es lo que ustedes llegan a demostrar con la probabilidad lógica. Y finalmente, en un quinto punto, establecer si el rango de probabilidad de la respectiva hipótesis es bastante para estimarla probada. Para finalizar, les recomiendo un autor, ya que mencioné la lógica jurídica. Él es Manuel Atienza y tiene unos estudios. De hecho, la Universidad Externado tiene un libro de él, olvido su nombre en este momento, creo que es La argumentación de la sentencia, en donde él menciona cómo se puede hacer aplicación de 7 parámetros para evaluar que una sentencia, que una providencia judicial es justa. Y uno de esos parámetros necesariamente está relacionado con la valoración de la prueba. Entonces, me despido ya de ustedes y les doy las gracias por su paciencia. Tuvimos cacerolazo, paro, mejor dicho, problemas de internet, no se pudo hacer la presentación, pero de mi parte tienen la presentación, se la voy a compartir a los honorables magistrados, al doctor José Anderson, para que se las hagan llegar. Y bueno, espero que haya sido de su agrado el escenario a pesar de todas las dificultades que se pudiesen llegar a presentar. Doctora Lina, muchas gracias, excelente su disertación. La verdad, yo la escuché claro, yo la escuché muy preciso. Sí, por allá al fondo se oían unos cacerolazos, pero eran muy pocos. Igual así debe haber quedado la grabación para las personas que están preguntando por ellas. Nosotros siempre compartimos a la semana siguiente las grabaciones. Y cuando se comparten las grabaciones, se comparten las diapositivas que los expositores nos dan. Usted, doctora Lina, ha dado unos conocimientos muy amplios, muy precisos. Muchas gracias. Corjusticia queda en deuda pública con usted. Estamos a sus órdenes. Y a todos los asistentes, muchas gracias por haber permitido. No hay preguntas es decir, si no hay preguntas es porque quedó claro y muy preciso toda la parte explicada. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Doctora Lina María, Doctor en nombre de la Luis Junta Directiva de la Corporación de Jueces y Magistrados y en el mío propio, le agradecemos mucho su intervención, su colaboración para con la corporación. Creo que por allí hay una pregunta o hay una intervención de alguien. No, doctor Hermes, quería preguntar cómo podemos lograr las diapositivas que va a enviar la doctora Lina y el material de las otras conferencias que realmente yo no sé cómo hacerme a ellas, y a pesar de que he estado en casi todas las conferencias. Sí, doctora, estamos haciendo lo necesario para publicarlas, para hacérselas llegar a todos los interesados. Pero por ahora lo importante es que hayan puesto atención, hayan tenido la posición puntual de un estudiante de Derecho en una clase magistral como esta, tomando los apuntes, haciendo las preguntas que nos les hicieron, pero importante que podamos tener material. Más adelante se los haremos llegar por algún medio, bien sea por los correos electrónicos o publicándolo por cuenta nuestra. Doctora Lina María, le agradecemos mucho su colaboración con la Corporación de Jueces y Magistrados. Lo importante es que miremos la parte positiva de este ejercicio. Este ejercicio que estamos haciendo es para refrescar, como dicen los especialistas, refrescar memoria. Y segundo, para darnos la posibilidad de tener esa interacción con quienes son expertos en los diferentes temas. Muchas gracias a usted, doctor Hermes.
Doctora, luego puede estar absolutamente segura que tendremos la posibilidad de invitarla a un cafecito jurídico por cuenta de Corjusticia. Muy amable, gracias. Y a todos ustedes, mañana nos veremos con la charla de nuestro vicepresidente, el doctor Luis Ángel Paz, quien mañana jueves y el viernes nos deleitará con los temas del proceso civil. A mí realmente no me mata, pero bueno, los penalistas tenemos una visión diferente, pero muy respetable de las especialidades. Y los invitamos, él nos ha entregado un material que remitirá esta noche o mañana, en las horas de la mañana, a los correos de quienes hayan hecho sus inscripciones, a quienes hayan hecho la correspondiente el trámite de los formularitos que nosotros les hemos mandado para poder tener el control de las charlas. Se les enviará ese material para que el doctor Luis Ángel mañana pueda, con base en él, comenzar sus charlas. Siendo ya las 8 de la noche, de nuevo a la doctora Lina María, un abrazo afectuoso y de agradecimiento por su colaboración. A los señores miembros de la Junta Directiva, también un agradecimiento por estar aquí pendientes en la coordinación, al doctor José Anderson Beltrán, a nuestro moderador, el doctor Luis Ángel Paz, y a todos ustedes que tengan una muy buena noche y que descansen. Gracias, doctores, muy amables. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, muy amable, que todos descansen.